como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien, mi magistrado, mi magistrada. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces qué es lo que hay para ti, mi querido Libra, en qué podemos servirte, cuál será tu mensaje, qué es lo que viene para ti, a quién estaré yo leyendo. Vamos a ver entonces la energía. Veamos, mi querido Libra, qué se presenta. Muchos recuerdos. Alguien que viene a comunicarse y tienes dudas. Ay, ay, ay. A pesar de los recuerdos, alguien viene a comunicarse, pero a pesar de todo, tú tienes tus dudas, tú tienes tus intuiciones. Sabes que ya no es lo mismo. Esta persona siente definitivamente que ya no es lo mismo de antes. Ya no eres la misma persona de antes, mi querido y adorado Libra. Hace falta muchísimas cosas ahora, como quien dice, para volver otra vez a empezar como antes. Esta persona tendrá que llenar muchísimos formularios, rellenar muchísimas casillas para poder llegar otra vez a encontrar lo que antes tenía. Porque parece que perdió todo, te pidió tiempo y quizás a lo mejor la distancia le ha hecho reflexionar, pero quizás ese tiempo, esa lejanía también a ti te hizo reflexionar y ahora tú como que estás lleno de dudas. Vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué mensaje te mandan tus guías? Porque es importante también el mensaje de nuestros guías. Y dice, arriésgate, salta, sal de tu zona de confort, recorre los caminos que te lleven a la felicidad. Sea lo que sea, mi querido Libra, hay que arriesgarse. No se puede uno quedar como quien dice dormido en los laureles. Algo puede ser que te estén diciendo, algo importante te pueden estar diciendo con este mensaje. Arriésgate, salta, sal de tu zona de confort, recorre los caminos que te lleven a la felicidad. Vamos a ver, ¿tu felicidad será ese pasado? O a lo mejor no es tu pasado realmente la felicidad. Vamos a ver, todo vamos a verlo ahorita acá. Leyó en tus ojos quizás de que ya tú no le querías. A lo mejor puede ser que ha visto una gran diferencia en ti ahora y esa actitud tuya le está desconcertando fuertemente a esa persona. Porque tú le amaste y esa persona lo sabe, pero ahora quiere, como quien dice, quizás algo nuevo, hacer algo nuevo contigo, pero yo no sé si tú realmente estás de acuerdo o quisieras aceptar. Como que quiere hablarte, como que te quiere decir, no se quiere resignar, quiere convencerte de que vuelvas o quiere convencerte de que le dejes volver. Ahora se da cuenta que te perdió. Tantas cosas que pasan aquí, ¿verdad que sí? Y mira, se me cae esta carta y esta carta es el Caballero de Pentáculos. Como que estamos ahí para las que sean. Ahí no hay ningún problema. Ahí estaremos allí para las que salgan, como dicen, ¿no? Vamos a ver qué otra carta. Sí que te vas. Pareciera ser que te tuviste que ir lejos, energéticamente hablando, como quien dice, para mirar los toros desde la barrera. Y sí, como que alguien también te ha pedido, o quizás pueda venir para ti un nuevo amor, pero definitivamente, sinceramente, mi querido Libra, no estoy viendo que vayas a aceptar. Pareciera ser que todavía estás enganchado en esos recuerdos del pasado, con dudas y todo, pero estás enganchado y están llegando esos mensajes. A pesar de esos mensajes, a pesar de todo eso, quizás tú estás allí como esperando a ver qué pasa. Pero esta persona también se desconcierta mucho con tu actitud, porque tú le pides más bien ahora tiempo. Ahora eres tú quien pide tiempo, ahora eres tú quien sale, ahora eres tú quien se aleja un poco para ver todas las cosas como son. Esto no es tan fácil de decir, ya llegó, ya nos vamos a volver a juntar, ya todo está bien. No, ahora no, vamos a ver un poquito. Esta persona sí es cierto que la distancia le ha hecho pensar, pero tú le sueltas quizás, por lo menos, aunque sea momentáneo, porque ahora te toca a ti pensar. Ahora es a ti que te toca sí que pensar.
Y sí es verdad que le amaste, pero ahora como que quisieras que llegara algo diferente. No sé si con la misma persona o con alguna otra persona, pero si quisieras como de verdad tener algo diferente en tu vida. Y quiere convencerte de que vuelvas, no sé si no se quiere resignar tampoco. Bueno, una gran cantidad de cosas. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen para esta persona. Ha encontrado realmente lo que está buscando, ya está claro qué es lo que quiere en su vida, con muchísima tristeza, mi querido. Y de verdad empieza a engancharse. Ahí sí que te digo yo clarito, empieza esa persona a engancharse. Y vamos a ver otras 3 cartas más que te dicen, mira, el Rey de Bastos está queriendo venir a proponerte aquí algunas cosas, quiere de verdad volver. Mira cómo está esa persona con bastantes pensamientos, sintiendo que de verdad ya tú no le quieres, sintiendo de verdad esa actitud tuya que le está matando. Y mira, está en la miseria, como quien dice. Esa actitud tuya, sea la que sea, le está desconcertando hasta decir no más. No puede con esa actitud tuya. Siente que definitivamente, siente que ya no le quieres. Qué dolor tan grande. ¿Y qué hacer para que vuelvas? Yo no sé. Pero esta persona de verdad siente mucho dolor porque ya no eres la misma persona. A lo mejor en el fondo sí. A lo mejor en el fondo todavía estás queriendo a esta persona. A lo mejor en el fondo sí, siempre, como quien dice, sí, siempre vamos para el baile. Puede ser. Voy a buscar aquí un consejo para esa persona, donde dice que tiene que tomar decisiones de una vez contundentes antes que sea demasiado tarde. Y un consejo para ti es que tú estás, como quien dice, dejando las cosas al universo. Tú estás dejando todo a que sea como Dios quiera. O te pide el tarot que lo dejes todo en manos del universo. Que si ha de ser para ti, ha de ser. Sigue adelante con tu vida. Sigue adelante. Si te tienes que ir, como lo estamos viendo aquí, a la otra isla para ver las cosas desde lejos, hazlo. Tienes todo tu derecho, lo puedes hacer, me parece muy bien. A el tarot también le parece que está muy bien, y eso es lo que tendrías realmente que hacer. No aceptar, como quien dice, de todas, sino esperar un poco a que esta persona de verdad sienta, de verdad, que sí es verdad, que te perdió. Y que sepa realmente y se dé cuenta realmente cómo le amaste. ¿Cómo fue que le amaste? Que realmente eche el cassette para atrás y se dé cuenta. Y que cuando lea en tus ojos y veas que ya no eres la misma persona, ahí es donde le va a dar, como quien dice, una tocoquera. Le va a dar a esa persona. Ahí te estoy dejando. Y ahora con las energías. Faltan la carta de las energías, ¿cierto? Vamos a ver esa energía profunda y fuerte del tarot psíquico que nos está diciendo. Wow, wow, wow. Esto sí fue una buena lectura. Vaya pues, las cosas son como son. Esta persona sí que se da cuenta. Pero qué dolor es que esta persona ahora sienta que ya tú no la miras igual. Ush, eso sí que duele. No es lo mismo. No sé qué decides tú al final de todo. No sale. Pero sí que te digo que aquí hay, como quien dice, conciencia. Hay que abrir conciencia, hay que hacer conciencia de todo esto. Esta persona tiene que entrar en conciencia de todo lo que pudo haber, de todo lo que perdió. Esta persona está haciendo conciencia de todo lo que perdió, que sabe que le amaste, pero que ahora ya no es lo mismo. Entonces, ahí sí que te dejo. Yo lo siento muchísimo por esa persona. Yo no sé si le vas a aceptar o no. Lo cierto es que de verdad está bien duro esto. Que el tarot no está diciendo si sí o si no. Está más bien como aconsejándote o como advirtiéndote que mejor lo dejes todo en manos del universo. Que el universo se encargue. Que sigas adelante y que si esta persona te busca, pues en ese momento veremos cómo está tu nivel de amor para con esa persona. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta lectura. Toma lo que tengas que tomar, lo que realmente te resuene. Y lo demás, al reciclaje. Nos estamos viendo. Bye bye.